Buenas noches alumnos, voy a proceder a grabar el video correspondiente a articulaciones. Mi nombre es César Cabero Olivia, docente del curso de Anatomía. Vamos a empezar. Muy bien, cuando hablamos de articulaciones de la cabeza ósea, entendamos que la cabeza ósea es la estructura conformada por dos porciones, cráneo y cara. Como cráneo encontramos a 8 huesos, como cara encontramos a 14 huesos, por lo cual tenemos 24 huesos en la cabeza ósea, y en la siguiente imagen pues los podemos ubicar: hueso frontal, hueso parietal, el parietal izquierdo, hueso occipital, hueso temporal, y como ustedes recordarán posee tres porciones: la porción escamosa, la porción mastoidea y acá a nivel central la porción petrosa. Tenemos una porción del esfenoides, ¿sí? E internamente a la fosa respiratoria tenemos el hueso etmoides, de lo cual yo puedo visualizar esta canilla que es la lámina papilar etmoides. Entonces, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? O la cráneo tiene 8 huesos. Impares tenemos al hueso frontal, hueso occipital, al hueso etmoides y al hueso esfenoides. Y como pares tenemos al temporal y al parietal, dos temporales, izquierdo, derecho, y dos huesos parietales. En la cara encontramos 14 huesos, de los cuales podemos visualizar al hueso nasal del lado izquierdo, son 2, al hueso unguis o lacrimal, también son 2, al hueso maxilar superior, al hueso malar y al hueso maxilar inferior, que es un hueso impar. Muy bien. Ahora, con respecto a las articulaciones que encontramos en la cabeza ósea, pues tenemos que la gran mayoría encajan dentro del grupo de las sinartrosis. Como ustedes ya han revisado en clases previas, las sinartrosis son articulaciones que no poseen movimiento. Dentro de ellas hay una descripción particular de un tipo de articulaciones, las suturas, dentro de las cuales tenemos 4 subtipos: la sutura de tipo dentada, escamosa, armónica y la esquindilesis. Dentada, aquella que posee dentaciones. Acá ustedes las pueden ver. Un ejemplo vendría a ser la articulación parieto-frontal, sutura de tipo dentada. Una de tipo escamosa vendría a ser, por ejemplo, esta, la temporoparietal. Escamosa debido a que posee el temporal, escama el temporal, un borde afilado justamente cuando se relaciona con el hueso parietal y el hueso esfenoides. Acá encontramos entonces un borde abiselado, un borde afilado del escama del temporal hacia el hueso parietal, que sería la articulación temporoparietal, y por aquí un borde abiselado o angulado entre el hueso temporal y el hueso esfenoides, ¿sí? Que es la articulación esfenotemporal o esfenoescamosa. Muy bien, entonces la articulación parietofrontal de tipo dentada, la articulación occipitoparietal de tipo dentada, la articulación temporo-occipital de tipo dentada. Acá hay una pequeña porción entre la región mastoidea y el hueso parietal, la cual también es dentada, y la articulación temporo-parietal, que es escamosa, al igual que la esfenotemporal o esfenoescamosa, ¿sí? No visualizamos acá la esquindilesis, debido a que la única esquindilesis que existe en el cuerpo es la articulación vómero-esfenoidal, y se ve algo de la sutura armónica más relevante, que es la internasal, que se ubica a esta altura. Algunos textos describen también como armónicas a las articulaciones maxo-nasal entre el maxilar superior y el nasal, y también la articulación maxo-lacrimal entre el hueso lacrimal y la apófisis ascendente del maxilar superior. Acá un detalle importante: como ustedes pueden ver, hacia el hueso frontal se va a proyectar tanto el extremo más superior del nasal, del maxilar superior y del unguiso lacrimal. Entonces encontramos acá 3 articulaciones: la nasofrontal o frontonasal, la frontomaxilar y la frontolacrimal. Ahora, por fuera de ese subtipo de articulaciones, que son las suturas, que son las más abundantes en la cabeza ósea, tenemos también otros subtipos dentro de la cabeza ósea a tomar en consideración. Hay diartrosis, hay anfiartrosis y hay sinartrosis. Las sinartrosis, las que no poseen movimiento, son las que más abundan en la cabeza ósea. Pero también encontramos un tipo particular de diartrosis, la condilartrosis. Y acá ustedes la pueden ver, por ejemplo, la articulación temporomaxilar, acá ustedes ven, temporomaxilar, entre lo que es esta porción del hueso temporal con el cóndilo maxilar inferior, es una diartrosis tipo condilar. Es una condilartrosis. Muy bien, seguimos avanzando. Muy bien, seguimos.
Las articulaciones, ¿cómo se definen? Simplemente como la unión de dos cabos óseos. En pocas palabras, una articulación es aquella conformada por dos cabos óseos. El material interpuesto entre ambos cabos óseos, el hecho de que exista probablemente una cápsula o no, cartílago o no en un extremo y otro del hueso, ligamentos periarticulares, músculos, es lo que va a permitir diferenciar a los tipos de articulaciones: encinartrosis inmóviles, anfiartrosis parcialmente móviles y diartrosis totalmente móviles. Pero por concepto, una articulación es aquella conformada por dos cabos óseos. Acá ustedes pueden ver la clasificación, como les mencioné: las diartrosis, en las cuales encontramos a las enartrosis, condilartrosis, artrodias, trocleartrosis, trocoide y encaje recíproco; anfiartrosis, donde encontramos la sindesmosis, las anfiartrosis verdaderas y la sínfisis. Las sindesmosis se subclasifican en ligamentosa, interósea y fontanelas. Tiene que ver con el material interpuesto entre ambos. Y la sinartrosis en suturas, sincondrosis y gonfosis. Como parte de las suturas encontramos a la escamosa, dentada, armónica y esquindilesis que hemos comentado anteriormente. ¿Qué son las fontanelas? Al nacer, el cráneo del neonato no está totalmente articulado. Si bien es cierto, hay huesos que están próximos, no están totalmente articulados unos con respecto a otros, por lo cual quedan zonas o pequeños espacios entre un hueso y otro. Y hay regiones en las cuales los espacios son más notorios. Ellas son las llamadas fontanelas. ¿Para qué me servían las fontanelas? Uno, para permitir el adecuado crecimiento del encéfalo del recién nacido o del inicialmente neonato, del lactante, escolar, ¿sí?, durante su desarrollo. Y dos, permitir que la cabeza del producto, que la cabeza del feto, pueda atravesar el canal cervical o canal del parto durante ese momento, durante el parto. ¿Sí? Sería un poco difícil que una cabeza totalmente articulada, poco maleable, pueda atravesar el canal del parto durante ese evento. ¿Sí? Perfecto. Hay condiciones, por ejemplo, en las cuales las fontanelas se cierran prematuramente y eso condiciona trastornos en el crecimiento del encéfalo durante el desarrollo del escolar del niño. En este caso, pues la etapa sería neonato, lactante, preescolar, escolar, etcétera, ¿no? Y acá ustedes pueden ver algunas fontanelas: la fontanela mayor, anterior pragmática, fontanela menor, posterior lambdoidea, o fontanela térica. Hay una fontanela también llamada astérica y una fontanela sagital, ¿sí?, que se encuentra justamente en el surco o la sutura intraparietal, ¿sí?, también llamada de Yardi. Como las imágenes, ¿sí?, ustedes pueden ver en esta imagen los diferentes huesos de la cabeza ósea, cráneo y cabeza ósea, tomando en consideración los colores. Y aquí ubicamos, por ejemplo, ambas porciones del hueso frontal. ¿Sí? En la etapa fetal existen dos porciones para el hueso frontal con una sutura central, sutura metópica. Así como también a nivel del maxilar inferior encontramos la sutura mentoniana o sínfisis mentoniana. Sínfisis mentoniana, sutura metópica. Y acá podemos visualizar lo que es la fontanela anterior, mayor o bregmática, entre el hueso frontal y los dos huesos parietales. Aquí encontramos la fontanela posterior o fontanela menor o lambdoidea. Posterior, menor o lambdoidea. Sí, que se ubica entre el hueso occipital y ambos huesos parietales. Aquí con facilidad puedo visualizar la fontanela esfenoidal, que también llamada térica, entre el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoides, y la fontanela mastoidea, o también llamada astérica, entre el hueso parietal, occipital y la escama del hueso o la porción mastoidea del hueso temporal. Fontanela térica o esfenoidal y astérica o mastoidea. Ahora, acá podemos visualizar ambos huesos parietales. Sutura interparietal, con mucho más claridad podemos encontrar la fontanela anterior, mayor o bregmática, la fontanela posterior, menor lambdoidea, y por aquí una pequeña dilatación entre ambos huesos parietales, que vendría a ser la fontanela superior o de Yardi. Ahora, como les mencioné, dentro de la sinartrosis encontramos las llamadas suturas. ¿Sí? Y las suturas se pueden subdividir en esquindilesis, armónica, dentada y escamosa. Acá ustedes, por ejemplo, pueden ver la única esquindilesis del cuerpo, que es la articulación bómero-esfenoidal. Para ponernos en materia, acá vamos a visualizar lo que es la bóveda palatina. Para ubicarnos bien, bóveda palatina, acá está la porción horizontal o lámina horizontal, damos huesos maxilares superiores. La lámina horizontal damos huesos palatinos, el agujero incisivo, los agujeros palatinos
mayores, la arcada dentaria superior, ¿sí? La arcada dentaria superior, la espina nasal posterior, apófisis pterigoides, tanto el ala interna con su uncus o gancho pterigoideo y el ala externa con la espina de Simonini, igual por acá ala interna de la apófisis pterigoides y ala externa de la pterigoides, acá la fosa pterigoidea, y acá ustedes pueden ver las alas del vómer, borde libre o borde posterior del vómer, que es el que permite delimitar lo que es la coana, tanto la coana de este lado, que es la coana izquierda, como la coana del lado, la coana del lado derecho, la coana del lado izquierdo, la abertura posterior, ¿no? Recuerden que si no existiese el vómer, esta región que comunica a lo que es la fosa respiratoria con la faringe sería simplemente una abertura nasal posterior, pero como existe el vómer y hay un borde libre o borde posterior del vómer, yo puedo hablar de lo que es una abertura hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, que sería la coana del lado derecho, y por aquí la coana del lado izquierdo. Muy bien, acá ustedes pueden visualizar las alas del vómer, y acá hay un pequeño surco, denominado el surco esfeno-vomeriano. Muy bien, esta articulación es la articulación esfeno-vomeriana o vómero-esfenoidal, ¿sí? Articulación vómero-esfenoidal. Acá está la cara inferior del cuerpo del esfenoides, por lo cual esta es la única esquindilesis, la articulación vómero-esfenoidal. Como parte de la sutura armónica, tenemos varios tipos de suturas armónicas. Como recordarán, una sutura armónica es aquella articulación que posee dos carillas planas que no poseen movimiento, por el tipo de material que existe entre ambos. Es diferente a mis artrodias, que son dos carillas planas con un movimiento, ¿sí? Movimiento no axial, que solamente implica deslizamiento y torsión, pero finalmente es un movimiento no axial. Dentro de ellas tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, la sutura armónica nasomaxilar, acá está, la nasomaxilar, la unguimaxilar o lacrimomaxilar, ¿sí? Acá han denotado una, la frontomaxilar y la maxolacrimal, ¿sí? Y la maxolacrimal, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos acá, para recordar, hueso nasal, hueso maxilar superior, hueso unguisolacrimal, ¿sí? Acá se puede ver con claridad la sutura internasal, ¿sí? Que se ubica justamente entre ambos huesos nasales y vendría a ser una sutura de tipo armónica. Acá distingo pues el tabique medio nasal, ¿sí? En la cual yo puedo denotar dos huesos. Recordarán ustedes la lámina perpendicular del hueso esmoides y el hueso vómer. Por acá los cornetes medios y por acá los cornetes inferiores. Como ustedes pueden notar, los cornetes medios y los superiores que no se pueden ver son parte del hueso esmoides, por lo cual se contabiliza como un solo hueso esmoidal. En cambio, los cornetes inferiores son articulados con respecto al maxilar superior, por lo cual se contabilizan como un par de huesos independientes de la fosa respiratoria, un par de huesos de la cara. Como suturas dentadas encontramos varios ejemplos. Tenemos acá a la sutura dentada parietofrontal, sutura dentada occipito parietal, sutura dentada, acá una pequeña porción, occipito mastoidea, ¿sí? Una pequeña porción dentada es la sutura parietomastoidea, ¿sí? Mastoide recuerda una porción de ojo temporal, y acá, como les mencioné anteriormente, tenemos la escama del hueso temporal, y como es la escama del hueso temporal, forma una hoja tipo bisel, como el extremo distal de una aguja para inyectables, un corte abiselado puntiagudo que mira tanto hacia el hueso parietal como hacia la ala mayor del hueso esfenoides. Por lo cual tenemos acá dos porciones dentadas, ¿cuáles son? La articulación temporoparietal y la articulación temporoescamosa o temporoesfenoidal, ¿sí? Dentada. Tipo de escamosa, perdón, escamosa por acá, la temporoparietal, y escamosa por acá, la temporoesfenoidal. Acá notamos, por ejemplo, esta porción que se denomina terion. El terion es la zona lateral del cráneo más débil. Uno, debido a que aquí originalmente encontramos una fontanela, y dos, debido a la presencia de la fontanela inicialmente en los primeros meses de vida, encontramos que la capa de tejido óseo ahí es muy delgada. Es la zona en confluencia de cuatro huesos: el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso temporal. Y justamente por debajo de esta tabla ósea
encontramos que asciende una arteria, que es la arteria meningia media. Y lo típico de encontrar es que cuando hay una fractura a nivel de esta porción de hueso llamado terión, la confluencia de estos cuatro huesos, suele lesionarse lo que es la arteria meningia media, y como ella se ubica más hacia el espacio epidural, al ser arteria sangra rápidamente, en pocas horas generamos un hematoma, el llamado hematoma epidural, ¿sí? El hematoma epidural por fractura a nivel de terión con compromiso de la arteria meningia media, que se ubica más hacia el espacio epidural. Perfecto, ahora encontramos el hueso malar con su apófisis marginal, una articulación dentada a ese hueso malar con respecto al hueso frontal, una articulación dentada de ese hueso malar con respecto al hueso esfenoides, y una articulación dentada del hueso malar con respecto a la apófisis cigomática del temporal. Acá ustedes pueden ver una vista superior de lo que es el cráneo, lo que es la cabeza ósea, hueso parietal del lado izquierdo, hueso parietal del lado derecho, la sutura dentada interparietal. Este punto es la zona en la cual ubicamos un punto cranométrico, el bregma, que es justamente el cruce de la sutura interparietal dentada con la sutura coronal o parietofrontal, la cual también es de tipo dentada. A notar, acá tenemos por ejemplo estos dos agujeros, que son los agujeros parietales, agujeros nutricios, y el cruce de estas dos líneas, o una línea generada entre ambos huesos o agujeros parietales, con mi sutura sagital me da otro punto cranométrico, denominado el ovelium. Muy bien, tenemos entonces sutura dentada interparietal, sutura dentada parietofrontal. Otros ejemplos, acá por ejemplo vemos una cavidad orbitaria. Ustedes recordarán o habrán revisado que una cavidad orbitaria posee un reborde conformado por el hueso frontal, el hueso maxilar superior y el hueso malar. Hueso frontal, hueso maxilar superior, el amarillo, y hueso malar. Perfecto. Como partes o elementos óseos de esta cavidad orbitaria tenemos 7 huesos. Recordarán ustedes, el hueso frontal forma parte del techo, el hueso malar forma parte de lo que es la cara lateral, al igual que la ala mayor de los huesos esfenoides. El hueso malar y el maxilar forman parte de lo que es la cara inferior. En la cara medial encontramos al ungüis o lacrimal y la lámina papirácea del hueso esmoides. Y a nivel profundo, no se visualiza acá, tenemos lo que es una caría orbitaria que le corresponde al hueso palatino. Entonces son 7 huesos que forman la cavidad orbitaria. Hueso frontal, 1, hueso malar 2, hueso maxilar superior 3, ¿sí? Hueso esfenoides, tanto el ala mayor como el ala menor 4, hueso ungüis o lacrimal 5, hueso etmoides, su lámina papirácea 6, y acá abajito el hueso palatino, una caría orbitaria, 7 huesos. Acá encontramos la hendidura esfenoidal, el agujero óptico, hendidura esfenomaxilar, el agujero infraorbitario que se proyecta a la cara intraorbitaria, formando lo que es el canal infraorbitario. Muy bien, y en la imagen que está a su derecha ustedes pueden visualizar cómo esta ala mayor del hueso esfenoides, o mejor dicho, cómo esta apófisis pterigoides, como esta porción del hueso esfenoides, como esta apófisis pterigoides, termina articulándose con lo que es el hueso palatino, formando una articulación también de tipo dentada. Escamosa, como ya se les mencionó, vendría a ser tanto la articulación temporo-parietal como la articulación temporoesfenoidal. Esta es el ala mayor del hueso esfenoides. Gonfosis tenemos en las denominadas dentoalveolares. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver un alveolo dentario, que es la cavidad del maxilar, tanto superior como inferior, que le corresponde a lo que es ambos maxilares. Un alveolo dentario en el cual encaja lo que es la raíz del diente. ¿Sí? Esta es la articulación dentoalveolar. Acá vemos algunos ligamentos periodontales que fijan justamente al diente con respecto a esta cavidad o a este alveolo dentario. Algunos autores, inclusive a las gonfosis dentoalveolares, las suelen catalogar como parte de las anfiartrosis, puesto que en realidad hay cierto movimiento del diente con respecto a lo que es el alveolo dentario, pero es un movimiento restringido. Para fines prácticos lo vamos a catalogar dentro de las sinartrosis. Como sincondrosis, son aquellas en las cuales encontramos cartílago hialino como material de conexión.
cartílago hialino como material de conexión. Como por ejemplo mi articulación esfeno-occipital, esfeno-petrosa. ¿Sí? Acá está la articulación esfeno-occipital. Esta es la lámina cuadrilátera del esfenoides. Esto corresponde a la silla turca. Lámina cuadrilátera del esfenoides. Y esta es la apófisis basilar del hueso occipital. ¿Sí? La apófisis basilar del hueso occipital. Y la otra es la articulación esfeno-petrosa. ¿Sí? Que no se puede distinguir con facilidad puesto que no tenemos el peñasco del hueso temporal. Estaría a esta altura aproximadamente. Muy bien, algunas zonas de reparo que deben tener en consideración ustedes. Este es el hueso esfenoides, es el hueso occipital. Como parte del hueso esfenoides, ¿a quién encontramos? Bueno, esta es la zona del cuerpo del esfenoides, en cuya cara superior encontramos a lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides con dos pequeñas proyecciones, que son las llamadas apófisis clinoides posteriores. Por acá la fosa pituitaria o hipofisiaria, en la cual encontramos alojada a la glándula hipófisis o pituitaria. Tubérculo pituitario, la cual posee un canal por encima, que es el canal óptico, zona en la cual se va a encajar o se va a apoyar lo que es el quiasma óptico, un agujero óptico por este lado izquierdo, un agujero óptico por el lado derecho. El yugo esfenoidal, y lateralmente al yugo esfenoidal se proyectan las alas menores del esfenoides. Ala menor para el lado izquierdo, ala menor para el lado derecho. Y hacia una región posterior de ambas alas menores tenemos las apófisis clinoides anteriores. Apófisis clinoides anteriores, que es relevante con respecto a las clinoides, que justamente a ese nivel encontramos la ubicación próxima a la bifurcación de la arteria carótida interna que viene por acá. Por acá siendo la arteria carótida interna, y cuando llega a esta altura emite sus dos ramas terminales, que son dos arterias cerebrales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Ahora, este es el ala mayor del hueso esfenoides. Un ala mayor que, como ustedes pueden ver, se articula a nivel anterior con el hueso malar, a nivel superior con el hueso, tanto una pequeña porción para lo que es el hueso frontal, que es por delante, y el hueso parietal, que es por atrás, y este borde posterior que se articula con la escama del temporal. Esto vendría a ser la espina del esfenoides, zona en la cual ubicamos los agujeros. El agujero redondo menor, que sirve para que por ahí ingrese y ascienda la arteria meningia media, y el agujero oval, que sirve para que por ahí descienda la tercera rama sensitivo y motora del nervio trigémino, el nervio maxilar inferior. Encontramos el agujero redondo mayor, que sirve justamente para que por ahí ingrese o se haga anterior con lo que es la arteria o el nervio maxilar superior, que es la segunda rama del trigémino, y por aquí entre ala mayor y ala menor del esfenoides en la hendidura esfenoidal. Por aquí pasa el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino, acompañado pues de algunos pares craneales como el tercero, el cuarto, el sexto par craneal y las venas oftálmicas. Perfecto, por mi agujero óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Y de dónde sale esta arteria oftálmica? La arteria oftálmica es la última rama colateral de la arteria carótida interna que ascendía por acá y que a nivel de las clinoides anteriores emitía sus dos ramas terminales, como les mencioné, la cerebral anterior y la arteria cerebral media. Perfecto. Por parte del hueso occipital encontramos acá la apófisis basilar del hueso occipital, el agujero magno. Este estilete hace referencia al agujero condíleo anterior, protuberancia occipital interna, cresta occipital. Si visualizara completamente, encontramos la cresta o el canal para el seno sagital, canal para los senos transversos, y por acá las fosas que le corresponden a los hemisferios cerebelosos, por acá la fosa que le corresponde a los hemisferios a los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, y por acá un canal para el seno sigmoideo, antes de que éste termine formando a la vena yugular interna. Articulación esfenopetrosa, como se les mencionó, una articulación entre lo que es el esfenoides y el escama del hueso temporal. ¿Sí? Esfenoides y escama del temporal. Ahora, la única articulación móvil condilar es la condilartrosis temporomandibular. Y acá ustedes pueden ver la articulación temporomandibular. ¿Sí? La articulación temporomandibular, encontramos por ejemplo acá lo que es el cóndilo del maxilar inferior, acá la cavidad glenoidea que le corresponde a lo que es el hueso temporal, y como entre ambos cabos óseos existe un disco.
un menisco interarticular. ¿Ven? Ese tejido que ven ustedes de tipo cartilaginoso ubicado entre ambos cabos óseos es un menisco interarticular. Entonces, la articulación temporomaxilar o temporomandibular va a estar conformada por un lado, el hueso temporal, por otro lado, el cóndilo del hueso maxilar inferior, y existe un disco o un meniscoide ubicado entre ambos, que es un menisco interarticular. Algunos reparos que deben conocer: la rama o el borde posterior de la rama del maxilar inferior, el ángulo del maxilar inferior con el cuerpo del maxilar inferior, la apófisis coronoides con la escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, y la línea oblicua externa que se dirige hacia la arcada dentaria inferior. Muy bien, esta es la apófisis estiloides. Ahora, analizando la articulación, ustedes van a ver que como la articulación móvil viene a ser lo que es el cóndilo, en caso de que la persona realice la apertura de la cavidad bucal, es decir, el descenso del maxilar inferior, al ser la región móvil convexa, este cóndilo del maxilar inferior se va a deslizar hacia adelante, y al cerrar la boca, el cóndilo del maxilar inferior se desliza para atrás. Repito entonces: cuando realizamos la apertura de la boca, es decir, el descenso del maxilar inferior, es el cóndilo del maxilar inferior el que se desliza hacia adelante con respecto a lo que es la cavidad glenoide del hueso temporal, y al hacerlo, inclusive va a salir o proyectarse por delante de la articulación. ¿Cuál es la participación del disco en ese caso? En caso de que se realice la apertura bucal y el cóndilo se deslice hacia adelante e inclusive se proyecte por delante de lo que es la articulación temporomandibular, por delante de la cavidad glenoide, el meniscoide debe acompañarlo, el disco debe acompañarlo. ¿Para qué? Para facilitar una adecuada coaptación de la articulación. Entonces, la función del disco es facilitar la coaptación de la articulación. Y como al momento de abrir la boca, el cóndilo se desplaza hacia adelante con respecto a la cavidad glenoide temporal, es hacia ahí donde debe dirigirse el disco o el meniscoide para asegurar una adecuada coaptación articular. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver, lo normal es que durante la apertura bucal el cóndilo del maxilar inferior se deslice hacia adelante con respecto a la cavidad glenoide y el disco acompañe a la articulación, debido a que hacia adelante existirá un mayor contacto articular. ¿Sí? Entonces, como el cóndilo del maxilar inferior se proyecta hacia adelante, el disco debe acompañarlo. Lo anormal sería que justamente el disco, en vez de acompañar el contacto óseo entre ambos extremos, se desplace demasiado hacia anterior y genere un trave articular, lo cual se denomina disfunción temporomandibular. Y esto puede inclusive condicionar a que la persona no pueda cerrar la boca después de haber realizado una apertura máxima. Muy bien. Con respecto a la estructura ligamentaria que soporta la articulación, tenemos ligamentos principales y tenemos ligamentos accesorios. Sí, en este primer video de lo referente a lo que es articulaciones de cabeza y cuello, o la primera parte, vamos a denotar nosotros lo que es la articulación temporomandibular, la cual va a poseer una cápsula articular, porque es una sinovial, una cápsula articular en la cual encontramos un ligamento denominado ligamento colateral o lateral externo, y si la vista es medial encontramos el ligamento colateral o lateral interno. Entonces, íntimamente relacionado a la cápsula articular tenemos el ligamento colateral externo por afuera, y por dentro el ligamento colateral interno. Como ustedes pueden ver, se proyecta desde el inicio del arco cigomático hacia lo que es el cuello del cóndilo y el maxilar inferior, y la misma disposición va a tener mi ligamento colateral interno en una vista medial. ¿Sí? Ligamentos colaterales. Ahora, además de esos ligamentos colaterales, tanto el interno como el externo, que son los ligamentos principales, tenemos los ligamentos accesorios, y acá se pueden visualizar con facilidad. Tenemos acá el ligamento estilomaxilar, que va desde la apófisis estiloides hacia lo que es el borde posterior de la rama del maxilar inferior. Ligamento estilomaxilar que va de la apófisis estiloides hacia el borde posterior de la rama del maxilar inferior. Medialmente encontramos el ligamento esfenomaxilar, acá lo pueden ver, ligamento esfenomaxilar, que va desde lo que es la espina del esfenoides. Ustedes recordarán que en la espina del esfenoides encontramos dos agujeros, el agujero redondo menor y el agujero oval. Muy bien, el ligamento esfenomaxilar
maxilar que va del espina de esfenoides hacia la espina de Spix. Recuerdan que a esta altura encontramos al orificio que da origen al canal miloioideo y al conducto miloioideo. Y ese orificio es delimitado por una pequeña espina, la cual se llama espina de Spix. Perfecto. El ligamento esfenomaxilar va desde la espina del esfenoides hacia la espina de Spix, es decir, hacia la cara medial de la rama del maxilar inferior, zona en la cual se ubica el agujero miloideo, ¿sí? En la cual encontramos al nervio miloideo. Perfecto. Además hay un ligamento que no se puede visualizar acá, que es el ligamento pterigomaxilar, que se desprende desde la apófisis pterigoides, ligamento pterigomaxilar que se desprende de la apófisis pterigoides, básicamente de mi ala interna, y va hacia mi línea oblicua interna. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, el borde anterior de la rama del maxilar inferior tiene hacia afuera una línea oblicua externa y hacia adentro forma una línea oblicua interna. ¿Sí? Justamente el ligamento pterigomaxilar que les menciono va en el ala interna de la apófisis pterigoides hacia mi línea oblicua interna. Perfecto. Eso vendría a ser la articulación temporomaxilar. Muy bien, damos por cerrado esta primera parte del video. Buenas noches.